Escuela Sabática de Jóvenes. Queremos ser la generación que verá a Cristo volver. Abre tu corazón y disfruta de este momento pensado especialmente para ti. ¿Comenzamos? Esto es Escuela Sabática de Jóvenes. Bienvenidos una vez más a un programa más de la Escuela Sabática de Jóvenes. Este repaso completo que te traemos todos los lunes, que ya está publicado. Generalmente está publicado eso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para los más ansiosos. Y después, acordate que los viernes tenemos estos 5 puntos claves de la Escuela Sabática de Jóvenes, ¿sí? Ya llegamos a Ecuador, ya llegamos al CADE, somos 5 misioneros voluntarios. Estamos con un chico que es de Ecuador, una chica que es de Perú, otra chica que es de Brasil y nosotros dos con mi esposa que somos de Argentina. Agradecemos a Ecuador, al CADE principalmente, que nos recibió de maravilla con pequeños detallitos, cositas para comer, por ejemplo, cosas típicas de acá, y y también nos recibe, nos aloja, ¿sí? Nos da techo, comida, unos genios. Así que muchas gracias, CADE. En esta ocasión, como cada programa, tenemos un invitado especial, ¿sí? Que como cada programa nos vienen visitando personas de diferentes países o de diferentes roles en la iglesia, ¿sí? Y seguramente algunos ya lo conocerán, que capaz tienen más afinidad conmigo, y otros tal vez no, así que vamos a presentarlo. En 3, en 2, en 1, nuestro invitado de esta noche. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, qué alegría estar acá juntos en el programa junto con Kevin. Qué lindo poder repasar el folleto de Escuela Sabática Joven, sobre todo con este tema muy bonito que es Aparece un altar. Muchas gracias. Muchas gracias. Alan, ¿puedes presentarte, comentarnos, si querés comentarnos todo, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, si tenés algún hobby, por dónde estás? Bien. Bueno, les hablo desde Libertador San Martín, acá en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Actualmente estoy trabajando en el Sanatorio Adventista de Plata, pero tuve la bendición de también trabajar en la iglesia, en publicaciones. Y estoy junto con mi esposa acá disfrutando de estos lindos lugares de Entre Ríos y teniendo la oportunidad de asistir a la iglesia de Libertador Norte, ¿sí? Actualmente estoy con el cargo de tesorero en el Ministerio Joven. Así que estamos ahí apoyando, involucrados y comprometidos con el Ministerio Joven. Amén, qué lindo. Un pequeño detalle, Alan, me imagino que todos nosotros siempre tenemos algún primo lejano que siempre vemos cada tanto. Bueno, Alan es un primo que tengo que también a veces cada tanto nos vemos. Así que también un saludo para todos los familiares que tenemos en común, Alan. Saludos a todos. Qué alegría poder reencontrarnos por medio de estos programas. Gracias, Kevin. No, gracias a vos por tu tiempo también. Como bien dijiste, Aparece un altar. Esto es para el sábado 12 de abril y nuestro texto bíblico nuevamente se encuentra en Génesis 3, pero esta vez del 16 al 24, ¿sí? Y antes de pensar, siempre tenemos nuestro momento de oración. Se llama echar nuestras redes. E intentamos alcanzar con la oración a diferentes personas, tal vez personas que se han alejado de la iglesia, personas que están con alguna situación en particular, ¿sí? O algún pedido de oración. Ahí es donde te pregunto, Alan, ¿tendrás algún pedido de oración en este programa? Sí. Quiero pedir por la familia en la distancia, como yo me encuentro en Argentina. Mi familia está en Bolivia, mis papás, mis hermanos, entonces pido por ellos, porque una de mis hermanas está embarazada. Así que estamos toda la familia atentos a la llegada del bebé y también en este proceso de gestación de mi hermana. Así que pedir por eso y agradecimiento por la bendición de poder continuar apoyando activamente en la iglesia. Perfecto. También vamos a orar por tu hermana. ¿Me recordás el nombre, por favor? Mariela. Claro, Mariela, mi otra prima lejana, Mariela. Vamos a orar por Mariela, ¿sí? por su bebé. Y también vamos a orar para comenzar este programa, ¿sí? Para que Dios pueda guiar y nos pueda usar como instrumentos para que el mensaje llegue a todos los jóvenes. Así que te pido ahí si me puedes acompañar en una oración, ¿vale? Sí. Oremos. Padre, muchas gracias porque estamos
aquí porque tenemos la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, de estudiar tu Biblia a través, bueno, de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Te pido por la hermana de Alan, Señor, Mariela, que también es mi prima, Señor, que está con el bebé, Señor. Te pido que siempre estés atento a cualquier necesidad, a todo lo que necesiten, Señor, ya sea de urgencia, ya sea algún transporte, ya sea de alimentación, Señor, que siempre estés al cuidado de ella, también en la parte emocional, Señor, siempre estés al cuidado de ella, Señor. También te pido por este programa, que lo puedas guiar y que el mensaje pueda llegar a cada joven de todos los países, ¿no? De todos los países donde llegue este video. Muchas gracias por todo lo que nos das, Señor, y por tus bendiciones. En tu nombre oramos. Amén. Para comenzar siempre tenemos una pregunta como introductoria o una pregunta rompehielo. Y esta vez la pregunta es la siguiente, Alan, es para vos la pregunta. Dice, bien, si tuvieses que ir a un lugar muy frío, ¿con qué ropas te vestirías? Bien, debo aceptar que me gusta mucho el clima frío y aún más cuando estoy rodeado de montañas. ¿Sí? Entonces, en el tiempo que estaba trabajando, aproveché en comprar algunos atuendos especialmente para el invierno. En el tiempo que estaba trabajando por el lado sur de Sudamérica, que había climas fríos, entonces me compré lo que le llaman la parca o esas chaquetas con pluma que son bien calentitas. Mira. Sí, también el pantalón con frisa por dentro, que está muy bueno. Y bueno, entre esos también está el gorrito, los guantes, la bufanda. Bueno, creo que sería lo que podría usar para climas muy fríos, claro. ¿Y dónde fue lo más frío que estuviste? Me dijiste al sur, pero ¿dónde? Bien, lo más frío, viví mientras estaba estudiando administración de empresas, viví en la ciudad de La Paz, mira, en Bolivia, una ciudad que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, que es altísimo, el altiplano de Bolivia. ¿Y a cuánto llega? Entonces, ahí llega a 2 grados, 8 grados en climas de verano, y en invierno claramente estamos bajo cero. No, terrible. Así que, fuerte, sí. Bueno, una buena inversión de la ropa de invierno, entonces. Sí. En esas temporadas del año vinieron bien. Claro, te salvó. Un poco de eso vamos a hablar, de las ropas, por ejemplo, las vestiduras, las pieles, ¿no? Para aparece un altar. Un poco de los temas es, descubierto, ropa de pieles por causa del pecado, ¿sí? Vamos a ver tiempo de reflexión y acción, así que trae tu lección, trae tu Biblia, tráete un marcador o algo para subrayar y súmate a lo que es el repaso completo de la Escuela Sabática de Jóvenes. Bueno, empecemos con nuestro texto bíblico de esta semana, que fue Génesis 3, 16 al 24. Alan, ¿algún versículo que te haya quedado como marcado en la mente, que hayas subrayado de estos? ¿Sabes? Estaba justo con el repaso de la lección y de entre todos hubo un texto que por todo su contexto y el trasfondo me gustó y está en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Quieres que lo lea? Sí. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Creo que es una tremenda bendición saber que Dios está al control de todo y que su gracia es tan inmediata cuando el ser humano lo acepta o se lo pide, que en esta ocasión Dios hizo las vestimentas para Adán y Eva. Este texto me gustó mucho y creo que lo vamos a estar compartiendo en el transcurso de este repaso. Claramente, sí. Y algo, también dejamos de saber algo chiquitito, que lo interesante también es, que ya lo vamos a mencionar también,
pero es que Dios da el primer paso, ¿no? Que claramente está detallado en este versículo. Tenemos el subtítulo Descubierto. Y bueno, y empieza un poco con la historia de este pastor que escribe toda la lección de Escuela Sabática de Jóvenes, que un día, cuando era joven, tenía 24 años, empezó a lavar la ropa, después la fue a secar, y bueno, después se fue a hacer otra cosa, pero cuando volvió no había nada. No había ni la ropa de él, ni la ropa interior, ¿no? Entonces, ven a un chico, que bueno, estaba en una universidad, ¿no? Ven a un chico que estaba caminando con una camisa muy parecida a la suya, ¿no? Y al final era su camisa, porque nadie tenía otra camisa igual a esa. Y después lo van a confrontar y le dicen, che, esa es mi camisa. Y el chico le dijo, no, esa es mi camisa, la traje de mi casa, ¿no? Después, bueno, me imagino que con los preceptores o con los monitores de esa institución, fueron a revisar ahí el placar y estaba toda la ropita del pastor que habías lavado, toda planchadita y guardada, ¿no? ¿Y cuál es la conexión acá de esta historia? Es que muchas veces el ser humano llega al extremo para cubrirse, ¿no? Incluso podemos decir robar, o incluso en la supervivencia uno hace cosas muy locas para sobrevivir, ¿no? Para cubrirse del frío, tal vez justo hablábamos de eso, ¿no? Y es así donde lo conectamos con Génesis, Alan, ¿no? Sí. Pasó algo muy extremo. ¿Qué es lo que pasó, digamos, para poder cubrir a Adán y a Eva? Bien, siguiendo la historia del Génesis, la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos llega a un punto que en lo personal me genera una tristeza saber que desde ese momento hubo un antes y un después. El hecho de que el hombre, en este caso Adán y Eva, hayan tomado de ese fruto, todo por me pongo a pensar, la curiosidad o querer, incluso querer tener o tener la ambición de ser más, te pueda llevar la consecuencia a conocer lo que en el plan inicial no estaba, que es la muerte. Entonces me pongo a pensar que en la desesperación, porque la historia comienza tan lindo, con una historia que te introduce a la desesperación que el ser humano puede tener con el fin de encontrar una vestimenta. En ese entonces Adán y Eva, en su desesperación, hicieron, en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice que ellos empezaron a coser hojas de higuera en su desesperación para vestirse. Entonces, en la historia que introduce, que me pareció bonito cómo hizo la introducción para poder llegar a este punto, que lo que uno hace en su desesperación para poder incluso tapar el pecado. Claro. Y esto, bueno, se conoce como el primer altar del sacrificio, que es lo que decía la lección, ¿no? Tal vez de forma más implícita, ¿no? Pero para vestirlos con pieles, ¿no? Tuvo que haber una muerte, ¿no? De un animal que no hizo nada, un animal inocente, ¿no? Y ahí pasamos con el segundo subtítulo de esta lección, ropa de pieles por causa del pecado. Alan, si querés nos podés comentar un poquito todo lo que es la introducción de este subtítulo. Sí, yo creo que en algún momento cada uno tuvo la oportunidad, o tal vez no lo sé, pero es muy probable que sí, de haber experimentado lo que es el sentimiento de la vergüenza. Cuando uno siente vergüenza por algo que hizo, tiene incluso ¿cómo podrías decirlo? Que cuando uno siente vergüenza, automáticamente quiere esconderse. Esconder. Claro, eso te iba a decir, se quiere esconder. Se quiere esconder. Y eso pasa muy seguido, incluso cuando estaba viviendo mi infancia, a veces me tenía que esconder de mis amiguitos, ¿no? Por temor, por miedo, o por no querer conversar con él. Eso pasa mucho a veces en la infancia. Incluso ahora, algunos que somos un poco más introvertidos, preferimos quedarnos en casa o escondernos para no generar ninguna conversación. O puede ser otro tipo de ejemplo, alguien que cometió algún pecado, cometió alguna mentira que salió a la luz y nos da vergüenza dar la cara. Claro. Entonces, algo similar
se vivió en el ambiente con lo que sucedió con Adán y Eva, ¿sí? Al momento de que comieron del árbol del bien y del mal, ellos lastimosamente empezaron a experimentar sentimientos que antes no lo tenían. Y entre esos era la vergüenza. Claro. Por la desnudez. Y bueno, por eso salieron corriendo a buscar las hojas de higuera, ¿no? Que también lo habíamos mencionado en la clase pasada, en la primera lección, ¿no? Y algo interesante que anoté, que me subrayé también y lo noté acá en mi librito, es que esas ropas fue como un manto de justicia, ¿no? Como representa eso, ¿no? Cubrir, si bien su desnudez, pero también cubrir su pecaminosidad, ¿no? Lo que habían pecado, ¿no? Por eso menciona la lección que los altares son lugares de amor, adoración, sacrificio, compromiso y devoción, ¿no? Y ahí podemos pasar directamente con el tercer subtítulo, que esto ya no nos vas a poder ampliar más, pero entendemos de que el plan de salvación, y eso me voló la cabeza, no fue algo que empezó con Adán y Eva, ¿no? No fue algo de, Adán y Eva pecaron, y ahora, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar de la humanidad? ¿Nos podrías ampliar un poquito ese concepto de cuándo empezó el plan de la salvación? ¿Sabes? El plan de la salvación está prácticamente ejemplificado en el texto en el texto principal. Porque cuando el ser humano comete un pecado, ya está el plan de salvación. En este caso, cuando Adán y Eva cometieron un pecado, ya Dios tenía un plan de salvación, que fue el sacrificio de un animalito inocente. Pero aún así, se tenía que pagar el precio para que Adán y Eva puedan entender que esa es la consecuencia del pecado. Claro. Hay algunos que piensan que el pecado es cometer y no lleva consecuencias y puede ser incluso el restaurado sin necesidad de no correr consecuencias. Típica persona que roba va a ser perdonado, pero las consecuencias podría ser la cárcel. Claro. O alguien que cometió alguna mentira, pero lastimosamente la consecuencia puede ser los frutos de esa mentira, ¿no? Entonces, Dios tiene un plan. No puede frenar la consecuencia, pero Dios tiene un plan de salvación. Su gracia se extiende. Lastimosamente, Adán y Eva estaban experimentando por primera vez el pecado. Imagínense, cuando uno experimenta un sentimiento por primera vez, uno lastimosamente se siente con vergüenza, asustado, tiene sentimientos asustados, ¿sí? Cuando me pongo a hablar de sentimientos, yo tuve la experiencia por primera vez de subirme, a modo de ejemplificar, entré a un, no sé si en otros países habrá, pero está Parque de la Costa, los juegos. Ajá. Y tuve la primera sensación que no sabía, que era cuando me subí ¿cómo se llama? ¿Montaña rusa? A la montaña rusa. Es increíble el sentimiento que tenía, el miedo de lo que me podía pasar cuando se subía o se bajaba. Entonces así, uno queda con mucha incertidumbre, pensar o saber qué va a pasar por lo desconocido. Pero déjenme decirles que Dios ya tiene un plan. Ya Dios está al control de todo. Y en este caso, en su plan tenía que haber un sacrificio. Pero me pongo a pensar también en el amor que siente Dios por sus hijos. Eso es algo inigualable, único, no tiene precio. Tuvo que correr sangre de un inocente, pero todo por amor. Claro. Por amor de un padre hacia sus hijos, que somos nosotros. Claro, conociéndolo tan bien, ya había un plan, digamos, antes de que pueda tropezar, digamos, el niño, ya Dios tenía un plan, y ahí es donde marcás me interesa bastante todo el amor, ¿no? Ese amor tan grande, ¿no? Y ese sacrificio también, ¿no? Porque es algo que a Dios nos alegra, digamos, por matar a un animal, ¿no? Dios nos alegra de eso, digamos, fue algo que le dolió, justo como dice la palabra, un sacrificio, algo que sacrificar, ¿no? Y ahí es donde la lección nos pregunta a nosotros, ¿no? Y nosotros, al retribuir ese amor a Dios, ¿qué estamos sacrificando, no? Si tal vez nuestra vida de cristianos, de seguidores de Jesús,
seguramente tuvimos que sacrificar muchas cosas, ¿no? Y tal vez, no sé quién está del otro lado, pero tal vez falta algo para sacrificar, ¿no? Algo que tenemos que dejar de lado para que nuestra devoción, nuestra relación con Dios vuelva al Edén, ¿no? Como que sea, vuelva a su originalidad, ¿no? Que sea 100%, 24/7. Y hay algo interesante que está marcado ahí en la lección de jóvenes también bueno, que me hizo repensar, que yo marqué estas palabras. Dice, bueno, el plan de salvación se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿no? O sea, que este plan de salvación está, pero hasta hace 1000 años, ¿no? Antes de que cree a todo lo existido, digamos. Y eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Después tenemos observa cómo trabajo, ¿no? Que es la historia final, ¿no? De cuando el pastor enseña a su hijo, le enseña algo con el ejemplo. ¿Querés comentarnos un poquito toda esa parte final? Sí, pero ¿me podrías comentar la parte final para poder darle más desarrollo? Dice, observa cómo trabajo. El pastor enseña a su hijo a lavar una zapatilla, algo muy simple, ¿no? Sí, claro. Sí, esa parte a mí me llamó la atención porque yo creo que el pastor tenía las posibilidades de comprar una nueva zapatilla. Y al final tiene un enfoque con eso, pero lo que enseña a su hijo es aprender a limpiar la zapatilla, para que de una u otra forma el hijo pueda valorar aún más la zapatilla que tenía. Claro. Después de que terminaban de limpiar, la zapatilla quedó pero muy bien, quedó como nueva. Pero después de que le entregó la zapatilla y que el hijo pueda ver ese esfuerzo que al final fue recompensado, al final le terminó dando otra zapatilla. Entonces creo que hay un mensaje clave ahí, ¿no? Qué importante es que el ser humano pueda valorar. Y yo justo quiero poder dar énfasis también a lo que dijiste, y la lección también muestra. Esos sacrificios que a veces tenemos que hacer nosotros, así como Cristo lo hizo por nosotros. La Biblia habla, según la lección también, que hay más de 400 veces se habla de altares en la Biblia. Mira. Y es importante entender de que un altar es entregar lo mejor al Señor. En ese entonces se entregaba el mejor sacrificio, los animalitos, aves puras, animales que sean puros también, pero se entregaba lo mejor, no era cualquiera. Claro. Todo con el fin de poder redimirse, de poder encontrar el perdón del Señor. Nosotros hacemos un sacrificio, estamos dando eso mejor, porque a veces me pongo a pensar que somos más de palabra, pero al momento de acción como que nos cuesta más. Nos cuesta hacer ese sacrificio que es importante. El pastor al joven, al hijo, le podía dar una zapatilla nueva, que era lo más fácil. Pero qué importante es el sacrificio. Qué importante es tomar en cuenta eso. Exactamente. El compromiso, ¿no? La devoción, ¿no? Entender, ¿no? El ejemplo justamente que el padre le dio al hijo. Y así mismo, como yo te decía al principio, me parece interesante que Dios es el que da el primer paso, ¿no? El que nos da ese ejemplo, ¿no? De que el pecado con la consecuencia es la muerte, y alguien tiene que morir, ¿no? Y bueno, claramente simbolizando a posteriori a Jesús en la cruz. Y esto es lo que significa el altar, ¿no? Un altar es un lugar de sacrificio, como bien decías vos. Y después, lo que me queda a mí, ¿no? La reflexión que yo hago finalmente después del repaso de la lección es esto del plan de salvación. El plan de salvación fue algo ya diseñado con tiempo, bueno, planificado, ¿no? Ya desde tiempos eternos, algo que se pensó bastante bien. Dios se concentró y buscó la manera, ¿no? De alguna u otra forma de idear esto que sea un plan
justo y perfecto también, ¿no? Y de esta misma forma, nosotros tenemos que retribuir de buena manera, ¿no? Siendo comprometidos, ¿no? Siendo detallistas con nuestra relación con Dios, ¿no? Que Él tanto ha pensado, pero para que justamente nosotros, pecadores, estemos con Él, ¿no? Así que, bueno, esa es mi conclusión, ¿no? De que podamos también tener esa misma devoción, ese mismo ánimo, ese mismo espíritu de poder juntarnos de vuelta, de poder tener esa relación perfecta que se tuvo antes del pecado. ¿Vos te traes alguna última conclusión, Alan? Yo me traigo un desafío para todos. Me gusta. Porque para cubrir a Adán y Eva, Dios tuvo que matar un animalito inocente. Yo me pongo a pensar qué hoy nosotros vamos a hacer, qué sacrificio. Pero no un sacrificio que no costara nada, sino un sacrificio verdadero. Me pongo a pensar. Y la lección también nos desafía, sí. Tal vez tenemos que dejar un programa de televisión que no le agrada a Dios. Tal vez tenemos que sacrificar y dejar una actitud o un carácter que no refleja a Cristo con los demás. O puede ser que tenemos que dejar alguna amistad que nos está llevando por los caminos verdaderos, algún vicio. Solo cada uno de nosotros sabemos las peleas que tenemos, las luchas que tenemos. Y hay algo que debemos entender que solos nunca hemos estado. Siempre tuvimos a Jesús como nuestro intercesor. Y qué importante es que nosotros podamos tenerlo muy, pero muy presente. Hoy en día no tenemos literalmente que sacrificar animalitos, ¿sí? Pero qué importante es poder estar a cuentas con Dios todos los días. Hoy no tenemos que escoger ni siquiera la mejor oveja o el ave más pura. Hoy en día tenemos que buscar un espacio de comunicación con Dios para poder expiar nuestros pecados, para poder lavar nuestros pecados y poder quedar como la blanca lana. Creo que eso podría ser un desafío que cada uno de nosotros podríamos tomar, ¿sí? A partir de esta lección. Porque yo siento que cada lección de escuela sabática no es una lección más, una teoría más, sino va conllevado a un desafío, a decisiones que tenemos que ir tomando. Amén. Entonces, hoy desafío de que hagamos un altar juntos, de que hagamos un sacrificio, con el fin de acercarnos más a Dios, de poder sacar el pecado y poder vestirnos de gracia. Pero no, me pongo a pensar, no algo desesperado como unas hojas de higueras, porque ese no es el plan de Dios. Dios no quiere vestimentas transitorias, no quiere algo que sea pasajero. Dios quiere que nosotros realmente seamos vestidos de su gracia, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón y podamos ser salvos por su gracia. Creo que ese es el mayor desafío que al final nos lleva a ser salvos, llevar al cielo. Es un desafío que podemos tenerlos todos muy, muy presente, vestirnos de ese manto de justicia. Amén, amén. Hay una frase que me viene a la mente que es de un pastor, creo que del pastor Ullón, que decía, no vengas a Dios con promesas, ¿no? Señor, si tú me das esto, yo te voy a dedicar mi vida entera, ¿no? Somos pecadores y siempre vamos a ser pecadores, ¿no? Pero tenemos que buscar esa perfección de todos los días, a ese altar, ir a ese altar de adoración nuestro, construirlo y formar esa relación perfecta, ¿no? Por más que seamos pecadores, tenemos que tener una relación estrecha con Dios, 24/7, como Enoch, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, gracias Alan por la reflexión. Si querés sumar algo más, bienvenido, y si no, podemos cerrar con una oración. No, solo comentar que la ley de Dios es un camino, es una herramienta, es la expresión del amor de Dios que nos lleva a la salvación. Algunos pensamos que podemos amoldar la ley de Dios a nuestra manera, ¿no? O a la manera más cómoda para nosotros. La verdad es que no va a cambiar. Ese es el carácter de Dios. Y se hizo la ley de Dios para que seamos felices.
Si la ley de Dios no va a cambiar, entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar. Creo que ese es un llamado también para que veamos con esos ojos, porque al final es importante que reflejemos el carácter de Cristo y podamos entender que ese amor se puede ver en esa ley. Vivamos felices, vivamos en paz, a cuentas con Cristo, que esta pueda ser una muy buena oportunidad para poder reavivar, para que el Espíritu Santo pueda continuar obrando en nuestro corazón y nosotros continuemos también ganando almas para el Señor. Ya la venida está cerca, yo lo creo así. Y creo que lo mínimo que podemos hacer es continuar compartiendo ese mensaje por medio de este canal, por medio de una u otra forma, otro ministerio que la iglesia tenga, que pueda ser de mucha bendición para que muchos jóvenes más puedan conocer este lindo mensaje. Amén. ¿Te gustaría cerrar con una oración? Sí, claro que sí. Sí, oremos. Oh Dios, Señor Padre Santo, en esta oportunidad, qué alegría es poder repasar esta lección. Nos lleva un mensaje tan importante de vestirnos de tu gracia, vestirnos de tu justicia. Somos pecadores con tendencia al pecado, pero Padre, tu plan de salvación está presente en nuestra vida. Y esto nos da una paz, una esperanza, nos ayuda, Señor, a entender que todavía existe gracia para el pecador. Y es por eso que elevamos esta oración, para dejarte a ti todas nuestras preocupaciones, nuestros pecados, y que tú, Señor, puedas obrar en nuestra vida. Extendernos tu gracia para que podamos ser parte de ese lindo hogar que tienes preparado para nosotros en el cielo. Señor, hoy hacemos un compromiso de hacer sacrificios pero que nos alejen a ti, que nos acerquen a ti y que nos alejen del pecado, que nos ayuden a tomar decisiones, Señor, para vida eterna, porque todo esto es temporal, es terrenal, pero lo importante, Señor, es poder tomar decisiones para acercarnos más a ti y para gozar de tu pronta venida. Nos encomendamos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Alan, muchas gracias por tu cierre, por tu conclusión, también por la oración. Gracias por tu tiempo, porque te pudiste conectar. Y bueno, mandarte un saludo ahí donde te encuentres. Gracias, Kevin. Gracias, amigos, a todos. Que esta semana podamos disfrutar de la lección de escuela sabática y que pueda ser un mensaje viviente, activo en nuestra vida. Amén. Gracias, Kevin. Amén, amén. Antes que terminemos, tenemos nuestra pregunta, que ya me estaba olvidando, nuestra pregunta para finalizar, clásica de todos los programas, que es, si pudieras pensar en algún próximo invitado para juntos repasar la lección de escuela sabática, ¿a quién se te ocurriría? ¿Algún amigo de otra iglesia, amigo de otro país, tal vez? Y me gustaría que puedan hacer conexión con mi país, Bolivia. Y me pongo a pensar, uno siempre piensa en la familia, ¿viste? Pero podría ser mi hermano Cristian, que está en Bolivia, él es doctor y él le gusta mucho participar de las actividades de la iglesia. Así que si se da la oportunidad y ahí se hace el contacto y la gestión, sería muy bueno tomar en cuenta yo, mi hermano. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a estar en contacto con Cristian también, familiar de la casa. Bueno, nos saludamos, despedimos, mandamos saludos a la Iglesia de Libertador Norte, saludos a las personas que nos ven y ya, nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Chao, chao.